San Fernando era un pueblo minero pequeño, escondido entre montañas rojizas y un silencio que pesaba más que el polvo del camino. Cualquiera que pasaba por allí sabía dos cosas. Primero, la mina era la única razón por la que el pueblo existía. Segundo, los mineros eran desconfiados hasta con su propia sombra. Trabajaban una veta vieja que apenas daba para seguir cavando, hasta que ocurrió lo imposible. El gran hallazgo. Una mañana mientras el sol apenas asomaba, Tomás el capataz escuchó un golpe hueco al final del túnel. Luego un grito, luego un silencio que heló la sangre. Cuando bajó encontró a Evaristo y Mauro, los mineros más veteranos paralizados ante una pared que brillaba como fuego líquido. Una veta de oro inmensa. Algo nunca visto en San Fernando. Una vena tan ancha que parecía la columna vertebral de la montaña misma. El rumor se regó por el pueblo como pólvora. Pero en vez de celebrarlo, los mineros hicieron lo contrario. Blindaron la entrada y montaron guardias, revisaron sus herramientas y juraron no confiar ni en sus propias mujeres. Porque San Fernando tenía una regla sagrada. El oro solo se comparte entre quienes sangran por él. Pero ese mismo día cuando el oro llegó también lo hizo ella. La chica misteriosa, se llamaba Alma, llegó caminando con una mochila pequeña, botas gastadas y el cabello recogido en una trenza oscura. Nadie supo de dónde venía, ni hacia dónde iba. Lo único que dijo fue: busco trabajo y un lugar donde quedarme. En cualquier otro momento la habrían echado del pueblo. Pero el hallazgo los tenía alterados y nerviosos a todos, parecían paranoicos, y Alma con su voz tranquila y su sonrisa sincera, tenía una habilidad que desconcertó a todos. Lograba caer bien sin esforzarse. En 2 días ya estaba ayudando en la cantina de Doña Elvira, atendiendo a los mineros y escuchando sus historias, calmando sus discusiones y sirviendo el licor, justo para que se alegraran pero no para que perdieran el juicio. La chica tiene paciencia, murmuró Tomás, y cabeza fría respondió Mauro. Lo que nadie sabía era que Alma los estaba estudiando. En cada gesto, a cada palabra, a cada hombre, cómo se ganó su confianza. No hizo nada extraordinario, no coqueteó ni mintió historias heroicas, no halagó a nadie. Simplemente estuvo ahí cuando el pueblo más lo necesitaba. Una tarde Evaristo se cortó la mano con una roca afilada. El sangrado no paraba, todos gritaban pero Alma fue la única que no perdió la calma. Tomó un pañuelo y presionó. Le sostuvo la mano firme, y lo acompañó hasta su casa. Otro día Mauro y Tomás discutieron por quién custodiaría la entrada a la veta. Estuvieron a punto de golpearse. Alma entró con su figura delgada y pequeña, aparentemente frágil, y les habló con una autoridad inesperada. ¿De qué sirve vigilar el oro si van a matarse ustedes mismos por él? Se quedaron mudos, y por alguna razón aceptaron su palabra. En menos de una semana Alma era parte del pueblo. Doña Elvira le dio un cuarto detrás de la cantina. Los mineros la trataban con respeto. Y lo más peligroso de todo, le contaban cosas. El secreto que no debió escuchar. Una noche cuando en la cantina, ya solo quedaba un par de borrachos dormidos sobre las mesas. Tomás, Mauro y Evaristo entraron hablando en voz baja. Alma estaba limpiando de espaldas a ellos. Mañana movemos el oro, dijo Tomás. Hay que sacarlo antes de que alguien más huela lo que encontramos, añadió Mauro. Lo pondremos en los sacos y lo guardaremos en la bodega grande. Nadie sabrá dónde está, concluyó Evaristo. Fue un error, un descuido, un par de palabras de más. Alma no giró, no delató que había escuchado todo. Pero sus manos dejaron de moverse. Y en sus ojos brilló algo que nadie supo ver. Una idea naciendo. La noche del encanto, el pueblo entero se preparaba para celebrar el traslado del oro. No podían venderlo aún, pero querían bendecir la veta como ellos decían. Doña Elvira destapó botellas viejas de licor, los hombres cantaron y rieron, y Alma sirvió cada copa con la misma delicadeza de siempre. Los mineros desconfiaban de todo el mundo, de extraños, de amigos, de ellos mismos, pero no desconfiaban de Alma. Pensaban conocerla y decían que era buena, que era una de ellos. Y ahí estuvo su error. Esa noche mientras el pueblo celebraba, mientras el licor corría y la música apagaba el sentido común, Alma dio el primer paso de un plan que llevaba semanas tejiendo silenciosamente en su cabeza. Un plan que nadie imaginaba, ya que parecía algo imposible. Un plan que de funcionar, la convertiría en leyenda. Y cuando el reloj marcó la medianoche, ella salió de la cantina y cerró la puerta. Luego miró hacia la mina. Es ahora, susurró, porque el verdadero robo del siglo estaba a punto de comenzar. La medianoche en San Fernando siempre fue silenciosa, pero aquella noche había un silencio extraño, tan profundo que parecía observarlo todo. El pueblo entero dormía, o deliraba entre botellas y cantos apagados, y risas que se transformaban en ronquidos. Alma no, ella avanzaba por la calle de tierra con una calma inquietante. Sabía exactamente a dónde ir, cuánto tiempo tenía y qué debía hacer. Cada paso era parte de un plan que había preparado solo con escuchar, observar y conectar piezas. La mina estaba cerrada con una cadena gruesa, que Tomás mismo había puesto. Pero Alma no se acercó a romperla.
Caminó unos metros más arriba, hacia un pequeño túnel colapsado que nadie usaba desde hacía años. Cuando llegó allí se agachó y retiró una roca grande. Debajo había un hueco oscuro. Un hueco que ella misma había excavado días antes, cuando todos creían que estaba recogiendo leña o recogiendo agua. Sabía que la desconfianza los haría confiar en la seguridad más obvia, murmuró entrando al túnel. El túnel era estrecho. Alma gateó varios metros, tragando polvo y respirando el olor a humedad. Hasta que llegó a una tabla de madera que separaba este túnel viejo del principal. La empujó con el hombro y cayó del otro lado. Estaba dentro de la mina prohibida, dentro del corazón del oro. La veta gigantesca seguía brillando como si guardara fuego. Pero Alma no vino a admirarla. Caminó hasta el fondo donde Evaristo y Mauro habían apilado 6 sacos grandes, cada uno rebosando oro recién arrancado. Eran tan pesados que un hombre solo no podía moverlos. Pero Alma no era un minero y por eso tenía ventaja. Se acercó a los sacos y sacó de su mochila algo inesperado. Un pequeño carro de carga plegable, de esos que se usan en mercados para mover cajas. Lo armó rápidamente, y lo reforzó con cuerdas, y luego empezó a arrastrar un saco. Cada saco pesaba mucho, pero se movía, uno por uno se dijo. No hace falta moverlos todos al mismo tiempo. Cuando logró sacar 3 sacos del túnel principal, los llevó hasta su ruta secreta colocándolos en fila detrás de la tabla. La chica respiró hondo, sudaba y temblaba, pero sonreía. Vamos bien. Pero mientras arrastraba el cuarto saco, escuchó algo que no debía ocurrir. Escuchó algunos pasos. Alma se escondió detrás de una roca conteniendo la respiración. La luz de una linterna tembló a lo lejos acercándose. Era Tomás. Tenía la camisa abierta y los ojos entrecerrados por el licor, pero caminaba directo hacia los sacos. ¿Quién demonios dejó la cadena suelta? Seguro fue Mauro, ese inútil. Alma sintió el corazón golpeándole la garganta. Si Tomás daba 3 pasos más, vería el saco movido. Si daba 5 vería la tabla rota. Y si daba 6 pasos, la vería a ella. Pero algo ocurrió. Tomás se inclinó contra la pared. Respiró profundo y se desmayó de golpe, roncando como un toro sobre las piedras. Alma quedó paralizada unos segundos. Luego avanzó y sigilosamente, le quitó la linterna apagada y siguió su camino. No puedo fallar ahora, no después de lo que descubrí, dijo Alma. Mientras sacaba el cuarto saco hacia el túnel secreto, su mente volvió a la conversación que había escuchado días antes. No la de la bodega. No la del oro. Otra. Una conversación que había cambiado todo. Recordó estar limpiando la cantina, cuando Mauro habló con Evaristo a puertas casi cerradas. Si logramos sacar el oro, antes de que el gobierno venga a revisar, y lo vendemos por nuestra cuenta, tú y yo ganaremos muchísimo más. Nada de compartir con el pueblo. ¿Y la gente?, preguntó Evaristo. Dirán que fue un derrumbe y se acabó la mina. Nadie sospechará. Alma apretó los dientes en aquel entonces. Aquella noche decidió algo. No permitiría que el oro quedara en manos de hombres, capaces de dejar morir a su propio pueblo. Y tampoco permitiría que se repitiera lo que había vivido de niña, cuando un grupo de mineros corruptos mató a su padre en un accidente para quedarse con el oro que él descubrió. Aquel oro nunca había llegado a su familia. Solo la miseria y la injusticia. San Fernando no sabía quién era ella. Pero Alma sí sabía quiénes eran ellos. Volvió al presente. Los 6 sacos ya estaban detrás de la tabla. Ahora venía lo más difícil, sacarlos del túnel viejo y llevarlos al exterior sin que nadie la viera. Cuando empujó el primer saco, por el hueco que ella misma había excavado, sintió una brisa fría en el rostro. El amanecer estaba a pocas horas. Si me tarda un minuto más, me atrapan. Pero siguió, con fuerza, con rabia, con una precisión casi quirúrgica. 3 sacos salieron. 4, 5. El sexto se atoró. Por primera vez Alma sintió miedo real. Tiró de la cuerda, con la fuerza que ya no tenía. Pero el saco no avanzaba. Y en ese instante de desesperación, escuchó otro sonido. Campanas, gritos, pasos. El pueblo despertaba. Alguien había notado que Tomás no estaba. O que la cadena se movía. O que algo no encajaba. A la mina, gritaba una voz. Alma tragó saliva. Los mineros venían. Y ella seguía atrapada con el último saco. Entonces tomó aire. Y lo dejó atrás. 6 sacos eran demasiados. Con 5 basta. Lo dejó enterrado y tomó los otros 5. Y los amarró al pequeño carro reforzando todo con una cuerda gruesa. Y comenzó a correr montaña abajo, con los sacos rebotando tras ella, levantando una nube de polvo. Mientras tanto detrás de ella, los gritos se hacían más fuertes, más desesperados y más violentos. Nos robaron. Alguien entró. El oro. El oro. San Fernando ardía en caos. Y Alma desaparecía entre los árboles. Pero lo que ninguno sabía era que el robo era apenas el comienzo. Porque lo que Alma había planeado no solo era robar, sino algo que cambiaría San Fernando para siempre. El amanecer cayó sobre San Fernando como un balde de agua helada. Los mineros corrían por todas partes, gritando y buscando pistas,
acusándose entre ellos, y echándole la culpa al licor, al descuido, a cualquiera. Pero no a Alma, nunca a Alma, hasta que doña Elvira abrió la puerta de la cantina, y descubrió su cuarto vacío, la cama tendida, y su mochila ausente, y entendió lo que los otros aún no podían aceptar. Muchachos, dijo con voz ronca, la chica. Un silencio denso cayó sobre todos. Un silencio que dolía. Esa muchacha nos robó, rugió Mauro. Nos vio como idiotas, añadió Evaristo. La alcanzaremos, gruñó Tomás, aunque sea lo último que haga. Pero mientras ellos se organizaban para perseguirla, Alma ya estaba lejos, muy lejos. El camino hacia el exterior de San Fernando era duro, pendientes empinadas y piedras sueltas, y un bosque que parecía multiplicarse con cada paso. Aún así Alma seguía empujando el carro con 5 sacos llenos de oro, respirando agitada con los brazos temblando. Sabía que no podía huir eternamente. Sabía que los mineros la alcanzarían tarde o temprano. Pero también sabía algo que ellos no. No necesitaba llevarse el oro tan lejos. Solo lo suficiente para activar la segunda parte de su plan. El mismo plan que había empezado mucho antes de llegar al pueblo. Después de 3 horas de camino, Alma llegó a un acantilado seco y rocoso, donde el viento soplaba fuerte desde el valle. Allí se detuvo, dejó el carro a un lado y respiró profundamente, y empezó a desatar los sacos. Sacó el oro, lo revisó, y lo volvió a guardar. Pero no en los mismos sacos. Desde su mochila sacó 2 sacos más pequeños, reforzados por dentro. Los llenó solo con una parte del oro, la más ligera, la más pura, la que sabía que podría cargar sin ayuda. Los otros sacos, los que los mineros reconocían por su costura y su peso, los dejó cerca del borde. Y luego hizo algo que ningún ladrón común habría hecho. Los vació sobre el acantilado. Miles de piedras de oro rodaron montaña abajo, rebotando y desapareciendo entre las grietas. Alma miró el oro caer sin una pizca de arrepentimiento. No lo quiero todo, susurró. Solo lo necesario. Los gritos se escucharon primero como ecos, luego como rugidos. Tomás, Mauro y Evaristo venían subiendo la montaña, sudando y enfurecidos, armados con picos y linternas. No eran hombres rápidos, pero sí obstinados. Cuando llegaron al acantilado y vieron el carro abandonado, respiraron aliviados. Está cerca, dijo Tomás. O el oro, añadió Evaristo avanzando. Pero al acercarse vieron algo que los dejó paralizados. Los sacos abiertos, vacíos. Y un sendero dorado de pepitas que caía montaña abajo. Parecía un rastro, una burla, o una invitación. Mauro se inclinó y tomó una pepita, la mordió y rugió. Está tirándolo, es una condenada loca. Pero Tomás no se movió. Observó los sacos, observó el carro, observó las huellas, y habló con calma. No, esto no es locura, esto es estrategia. En ese momento, una voz sonó detrás de ellos. No esperaba que llegaran tan rápido. Se giraron al instante. Alma estaba allí a unos metros, calmada con los 2 sacos pequeños al hombro. Tenía la ropa sucia y el cabello desordenado, pero la mirada firme. Los 3 mineros levantaron sus picos. Devuelve el oro, ordenó Tomás. Todo, gruñó Mauro. O aquí mismo acabas, amenazó Evaristo. Alma no retrocedió. Ustedes no entienden, dijo. No vine a quitarles el oro, vine a impedir que ustedes le quitaran todo al pueblo. Mentira, escupió Mauro. Escuché su plan, respondió ella. El derrumbe falso, la desaparición de la beta. Querían quedarse con todo y dejar a San Fernando sin nada. Por primera vez Tomás vaciló. No lo negó, no podía, pero Evaristo dio un paso adelante. No nos importa lo que escuchaste. Ese oro es nuestro. Alma suspiró, y dejó caer los sacos pequeños a su lado y dijo. Entonces vengan por él. Mauro fue el primero en embestir, corriendo como toro furioso. Pero el suelo del acantilado era engañoso. Rocas sueltas y grietas ocultas, la tierra era reseca. Alma lo sabía, los mineros no. Cuando Mauro pisó una roca floja, perdió el equilibrio. Evaristo intentó sujetarlo, pero también resbaló. Ambos quedaron colgando del borde, soltando gritos de terror. Tomás, asustado, se lanzó para ayudarlos. Pero cuando intentó sujetar a Evaristo, escuchó el crujido de la tierra. El suelo se abrió bajo ellos. Un derrumbe pequeño, natural, inevitable. Alma retrocedió para no caer. Tomás logró salvarse, pero Mauro y Evaristo cayeron unos metros, lastimándose las piernas, atrapados en una hondonada rocosa. No morirían, pero no podrían perseguirla. Tomás miró a Alma con furia, pero también con respeto. Pudiste matarnos, dijo. Nunca quise hacerlo, respondió ella. Solo necesitaba que no me siguieran. Alma recogió los 2 sacos pequeños. Tomás la observó en silencio. No podía alcanzarla sin dejar a los otros 2 morir allí. La chica habló por última vez. No se preocupen. El pueblo no sufrirá. Les dejé suficientes rastros para que encuentren parte del oro cuesta abajo. El resto, será mejor para todos que desaparezca de aquí. Tomás apretó los puños. ¿A dónde vas?
Ella sonrió con tristeza. A hacer justicia donde ustedes no pudieron. A donde el oro pueda servir para algo más que llenarse los bolsillos. Tomás no dijo nada. No podía detenerla. No podía justificar lo que él mismo había planeado. Alma se alejó perdiéndose entre los árboles, ligera y silenciosa, como si nunca hubiera sido real. Semanas después, San Fernando cambió para siempre. El gobierno llegó para investigar el derrumbe pequeño que habían reportado. Los mineros, obligados por las circunstancias, tuvieron que admitir parte de lo ocurrido. La veta existía y era enorme. Y parte del oro se había perdido en el deslave del acantilado. Los habitantes recibieron su parte. El pueblo prosperó. La mina fue asegurada. La corrupción interna quedó expuesta. Y cada tanto cuando alguien mencionaba el nombre de Alma, el pueblo entero guardaba silencio. Había sido una ladrona, una heroína, una vengadora, una sombra pasajera, nadie lo sabía, pero una cosa sí era cierta. San Fernando jamás volvió a ser el mismo después de ella. Y en algún lugar del mundo, muy lejos de allí, una joven caminaba con 2 sacos pequeños llenos de oro, y un propósito mucho más grande que la codicia. Un propósito que pronto también se convertiría en leyenda. Cuando Alma dejó atrás San Fernando, llevaba 2 sacos pequeños de oro, pero cargaba algo mucho más pesado que el metal, la promesa que le hizo a su padre antes de morir. Su padre no murió por un accidente minero como todos decían, simplemente lo silenciaron. Su madre enfermó y partió de este mundo en la pobreza. Alma quedó sola vagando de pueblo en pueblo. Desde entonces su propósito fue claro y profundo. Ya muy lejos de San Fernando, Alma llegó a una ciudad llamada La Quebrada, donde se encontraba una oficina regional, de la antigua empresa minera que había explotado a su padre, y a decenas de trabajadores más. Vivía de forma humilde en una pensión barata, mientras planeaba su siguiente movimiento. Con el oro que llevaba hizo 3 cosas. Visitó viudas, hijos de mineros fallecidos, y familias endeudadas por accidentes manipulados. Les dejaba sobres anónimos con dinero. Nadie supo que era ella. Nadie preguntó de dónde venía. Su primer acto no fue venganza. Fue justicia silenciosa. Alma no era ingenua. Sabía que la corrupción no se combate con fuerza, sino con datos. Pagó a contadores despedidos, a exguardias y a empleados resentidos. Compró copias de archivos y de contratos, consiguió varios documentos perdidos. Y un día lo encontró. Las firmas con los nombres, y las órdenes exactas que habían llevado a la muerte de su padre. Los mismos hombres que querían hundir a San Fernando en un falso derrumbe. Eran parte de la misma red. Reunió toda la evidencia. Fotografías, cartas internas, órdenes de silencio, pagos ilegales, testimonios comprados. Creó un expediente tan sólido que nadie podría ignorarlo. Y lo envió a el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía, también a un periodista reconocido por destapar escándalos mineros. Y a los pueblos afectados incluido San Fernando. Firmó con un seudónimo, la hija del minero. 3 semanas después, en las noticias todos hablaban del tema, en la televisión y la radio. Red de corrupción minera expuesta después de 15 años. Empresa implicada en decenas de muertes y desapariciones. Ministros y directivos detenidos. Investigación se extiende a zonas rurales. Los pueblos celebraron. Las familias lloraron. Los culpables fueron arrestados. Y San Fernando, al recibir copias del expediente, entendió finalmente quién había sido Alma. Y por qué les robó. Doña Elvira lloró. Tomás guardó silencio durante horas. Evaristo y Mauro, aunque heridos y resentidos, no pudieron negar la verdad. La chica no se llevó el oro por ambición. Lo hizo porque ellos estaban a punto de repetir la misma historia que destruyó su vida. Al ver que la justicia se movía por fin, Alma hizo algo que jamás pensó. Quemó los 2 sacos pequeños que le quedaban. Los arrojó al río en la montaña, donde el agua los llevó muy lejos hasta el mar. El oro ya no importaba. Su misión estaba cumplida. Padre, susurró mirando el horizonte. Ya pueden descansar. Después de todo, Alma no quiso quedarse cerca de los pueblos. No buscó fama ni agradecimiento. Nadie volvió a verla. Algunos dicen que se fue al sur, a trabajar en un refugio para familias desfavorecidas. Otros dicen que dedica su vida, a enseñar a niños de comunidades mineras a defenderse de la injusticia. Pero hay quienes creen algo más profundo. Que Alma sigue caminando por los caminos polvorientos, apareciendo donde haya abusos, desapareciendo cuando ya no la necesitan. Una sombra justa, una mano silenciosa, una mujer que dejó una leyenda detrás de sí. San Fernando solo fue un capítulo. Alma era mucho más grande que un robo. Era el cambio que tantas vidas necesitaban. La verdadera justicia no siempre nace de la fuerza, sino del valor de enfrentar la corrupción incluso cuando todos callan. El ejemplo de Alma nos demuestra que no importa que solo haya una sola persona, mientras tenga determinación y un propósito noble, puede detener abusos y transformar vidas, y crear esperanza donde antes solo había injusticia. No olvides suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones para más historias emocionantes.